Buenas. Buenas tardes. ¿Quién se olvidó del presente? Alan Elías Iñiguez. Bueno, después te busco y me fijo a ver cómo es el tema ese de si se puede actualizar para atrás. Y vamos, igual, no hay drama con el tema del presentismo. Ya se lo repetí en reiteradas ocasiones. No se calienta por eso. Por lo menos conmigo en esta materia. En otras materias, problema de otro profesor.
Bueno, buenas tardes para todos, a los que no saludé. Cargué en el campus ya el trabajo práctico número 1, que Buenas tardes, profe. corresponde a la unidad número 1, a lo que vimos del sistema de numeración. No sé si alguno lo pudo ver ya. Igual lo cargué Sí. ayer, antes de ayer. Que está cargado el sábado, pero todavía no vi de qué se trata. Sí. ¿Qué abarca? Números y estas dos últimas clases, ¿no? No, solo la unidad 1 es el sistema de numeración. Ah, bueno, nada más numeración, bárbaro. Sí. No, si alguno lo vio para que vean la extensión del trabajo, para que vean que no es muy grande. Yo ya lo hice, bueno, sí. No es muy grande. La idea es que tomen Sí, noción de lo que es el sistema de numeración, tampoco es que sean unos eruditos en hacer conversiones numéricas, ¿no? Después hay calculadoras. Pero bueno, si tienen alguna pregunta sobre el TP, háganla. Si no, arrancamos tranqui ahora con la unidad número 3. No sé si estoy presentando ya la pantalla. A ver. No se puede compartir pantalla, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver. Ahora toca la unidad 3, ¿no? Sí, unidad 3. Diseño en una computadora, sí, lo estaba viendo. Me puse 8.000. Ahí está. Ahí se ve, sí, ahí se ve. PowerPoint. Impecable. Tengo que poner ahora esto. Bueno, espera que puedo grabar. No se olviden de darle presente. Sí, eso también no se olviden que después para cambiarlos y buscarlos tengo que buscar entre 15 hojas. Si alguno me dice que estuve y no los puso presente. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Profe, eso le quería decir, que me olvidé de dar el presente de la clase pasada. Le mandé un mail. Chicos, así se los digo, ahora que no estoy grabando. No se calienten con el presente. A mí, sinceramente, no me importa. Si están Bueno. o no están, eh, Problema vamos a decir, nuestro. ¿problema suyo? No, problema suyo no, está bien, pero si están mejor, porque escuchan, pueden preguntar en el momento en la clase. Si no están porque no pueden, y bueno, mala suerte, no pudieron estar. Para eso tenemos todos los canales virtuales abiertos, por eso la materia es virtual. Hace un ratito, pero todavía no Así arrancó. Así que no se calienta con el presente. Es una formalidad, pero a ver, ninguno va a quedar libre por presentismo. A ver, si apuntamos a eso, ninguno va a quedar libre por presentismo. Sí, más que todo porque el sistema marca ausentes y como da una puntuación medio rara. Te digo la verdad, es la primera vez que lo uso porque me lo puso Agustín, que lo usó la vez pasada. Yo nunca lo usé. De hecho, el cuatrimestre pasado di clase y nunca tomé asistencia y nunca nadie me la pidió tampoco. Bueno, el de Agustín todavía no lo puedo usar. Tengo Eh, todos ausentes. Voy todos los días, pero tengo todos ausentes. No sé, cada vez que lo quiero usar no me deja ponerlo, así que todo bien. bueno, Sí, si anda de acá es por el campus de la materia, porque lo puso Agustín también. Yo no sabía que se podía poner el presentismo ahí en el campus. A ver. Administrar grabación. Voy a sacar la cámara para que si no jode. Bueno, ahora que está grabando, vamos a arrancar con la unidad 3. La unidad 3 de la materia se llama Diseño de una computadora digital. Esperen que pongo acá esto. Ahí está. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, ya empezamos viendo sistema de numeración. La clase pasada vimos un poquito de lo que es el lenguaje de bajo nivel, cómo se transmiten las instrucciones de computadora. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Qué más? Sí, decime. ¿O fue un clic?
¿Están levantando la mano porque están preguntando algo y yo no los escucho? O... Profe, perdón. Creo que están levantando. Yo levanté la mano porque quería hacer una consulta. Sí, decime. Me estaba explicando ahí el tema del trabajo. Sí. Que bueno, ahí lo encontré en el campus, que dice intento de cuestionario, intentos permitidos. ¿Hay alguna posibilidad de abrir el trabajo para verlo, no realizarlo, cerrarlo y después hacerlo, o como para chusmear de qué es? Cuando si yo lo saco, quedan guardados los cambios como que no lo respondí. No recuerdo. No Lo estaba. abro, lo tengo que hacer en el momento y ya está. Si mal no recuerdo, no tiene límite de tiempo para estar abierto y lo podés cerrar y volver a abrir. No debería caducarse, digamos. A mí una vez me pasó que había dejado abierta la notebook y cuando volví a entrar al campus no lo había cerrado el Chrome, pero me decía que había expirado mi tiempo de sesión. Y me mandó de nuevo la pantalla de inicio. O sea, cosa que si me pasa eso, que lo tome como que lo resolví y me faltó responder algo o algo de eso. O sea, si cierro el cuestionario sin poder terminar intentos y se guardo los cambios o lo puedo abrir después de nuevo. Sí, te entiendo. No debería. Si te llega a pasar, me avisás y lo acomodo. Dale, joya, gracias. Igualmente no te va a llevar tanto tiempo como para que te caduque la sesión en el Chrome, pero cualquier cosa me avisás y lo levantamos de vuelta. No hay problema. Bueno, como les decía, lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es la unidad 3, que es diseño en la computadora digital. Ya vimos los sistemas de numeración, después vimos la parte de procesamiento de bajo nivel, de lenguaje de bajo nivel. Y ahora vamos a ver un poquito de cómo estas dos unidades anteriores que vimos se aplican a lo que es una computadora, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, el diseño de la computadora es la organización de módulos de hardware relacionados por rutas de control y datos. Que eso también, más adelante lo vamos a ver. Esas rutas después le podemos poner el nombre de bases, que son los que comunican las diferentes partes del hardware, ¿no? Su función es permitir el flujo de señales binarias para transformar datos de entrada en información útil al usuario de la computadora. Cada módulo realiza una o varias operaciones sobre datos codificados en sistema binario, y el diseño de la computadora es más abstracto que el diseño de la lógica de un módulo y se ocupa de ensamblarlos. Ahí, como pueden ver en el grafiquito, tenemos 1, 2, 3, 4 módulos. Tenemos un módulo A, un módulo B, un módulo C, un módulo que tiene un signo más y una señal de control. Que ahí en la descripción del gráfico dice señal de control igual a 1. Cuando se presiona la tecla más, activa el módulo sumador. Eso que significa que yo voy a tener una tecla de acción, va a ser un comando de acción, la señal de control, que va a ser el símbolo más en este caso, que con los registros que yo voy a tener guardados en el módulo A y B, va a ejecutar una operación, en este caso es el más, y eso se va a almacenar en otro registro, que es otro módulo identificado ahí con la letra C, que ahí se almacenaría el resultado. Bueno, en lo que es el diseño de computadoras partimos de dos teorías fundamentales. Una es el diseño de hardware y la otra es el diseño de von Neumann. Como pueden ver ahí en el gráfico, hay una diferencia notoria muy grande, que es que en el modelo hardware, el CPU recibe las instrucciones de memoria y está en un módulo separado, y después interactúa con los datos de la memoria, que están en otro módulo aparte. Y en el modelo de von Neumann, la CPU interactúa con un bloque que está todo junto, lo que es instrucciones y datos de memoria. Lo único que la diferencia más grande es que las instrucciones de memoria y los datos de memoria en el modelo hardware están separados, y en el modelo de von Neumann las instrucciones y los datos de la memoria están todos juntos, en un mismo módulo, digamos. En realidad, más cercano de lo físico es el von Neumann o el...
porque las instrucciones... El actual, sí. Von Neumann, ¿no? El actual, sí. Es lo que se aplica, digamos, ahora. Bueno, acá está la descripción, como estábamos hablando. La arquitectura de Harvard tiene memorias de código y datos. En las memorias de código y datos encontramos espacio para memorias diferentes, caminos separados hacia el CPU, y tiene la particularidad de que es más rápida. Y la arquitectura de von Neumann tiene códigos y datos mapeados en un solo espacio, es más flexible, lo que me permite que se pueda escribir fácilmente en la memoria y se puede ejecutar código desde la memoria RAM también. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno. Relación entre el diseño del hardware y la ejecución de instrucciones. La programación en lenguaje de máquina implica el conocimiento del tipo de instrucciones en código de máquina a las que obedece la computadora. Para simplificar la tarea de recordar secuencias binarias tediosas a la hora de programar, se ha desarrollado el lenguaje simbólico de bajo nivel conocido como assembler. Cada computadora y sus compatibles tiene su propio assembler que tiene una íntima relación con su diseño. Bueno, algo de esto es lo que estuvimos hablando en la unidad anterior, ¿no? Entonces, podemos ver acá un pequeño ejemplito. Si en una computadora se ingresa un programa de lenguaje simbólico de alto nivel que indique, como se ve que dice begin, input A, input B, C igual A más B, output C, eso es lo que me va a pedir. El programa cuando inicia me va a pedir un input y lo voy a guardar en un registro A, me va a pedir un segundo input y lo voy a guardar en un registro B. Yo le estoy dando la orden, digamos, declarando una variable C que va a ser igual a la suma de lo que yo puse en el input A y el input B. Y el output de ese programa, o de esa función, rutina que yo programé, va a ser la variable C. Entonces este programa va a ser convertido en un programa ejecutable con la ayuda de un programa traductor, donde para cada sentencia del programa fuente corresponderán n instrucciones de lenguaje de máquina. Entonces, ahí podemos ver el ejemplo este de C igual a A más B. En assembler equivale a 3 instrucciones, que son LDA, ADA y STA. Assembler tiene una relación 1 a 1 con las instrucciones en código de máquina. La programación en lenguaje de máquina permite aumentar las prestaciones del sistema operativo, por ejemplo, al crear rutinas no definidas que no podrían programarse en los lenguajes de alto nivel. Bueno, en el gráfico, esa captura que se ve ahí, ¿se ve bien o está medio borrosa? Voy a ver si consigo cambiar. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, sí, sí. Bueno, esta es la descripción del mismo ejemplo, C igual a más B, hecho un poquito ya del lado izquierdo de lo que es el lenguaje simbólico de alto nivel, y del lado derecho el lenguaje de máquina. Que ahí podemos ver, como dice C igual a más B, identifica lo que es la sentencia, ahí señala las instrucciones equivalentes de lo que sería el assembler, y lo que está con la coma 0FO, 0F1 son las variables que se desasignan en assembler. Y después, en lo donde dice lenguaje de máquina nativo, está hecha la traducción a lenguaje de assembler en lo que se ejecutaría en la memoria principal de la computadora. Cuando la computadora realiza una tarea compleja, a pedido del usuario, ejecuta una serie de pasos simples representados por su propio juego de instrucciones. Estas instrucciones constituyen su lenguaje de máquina o nativo. ¿Qué dice? De esto vamos a tener que hacer la prueba de escritorio y trabajar con pila, ¿verdad? No, esto es a modo bastante informativo, no les voy a hacer ninguna ejercitación práctica de esto, porque mi objetivo no es que aprendan assembler, sino que entiendan que existe nada más. Profe, una pregunta. Sí. En la filmina de atrás, cuando dice crea rutinas no definidas, ¿a qué se refiere con eso? Ah, ¿y en el texto?
Sí. que no podrían programarse en los lenguajes de alto nivel. Hay equivalencias entre rutinas y hay rutinas, por ejemplo, el C igual a más B es sencilla, entonces tiene la traducción al rutinas de bajo nivel es más directa, pero hay rutinas más complejas que pueden llegar a tener una declaración de una instrucción de assembler implícita que vaya directa. O sea, vos no está programada, sino que una instrucción al lenguaje de alto nivel implica más de una rutina en assembler. Ah. Gracias. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, como decía en el segundo párrafo de acá, no es usual que el programador plantee la tarea en términos de secuencias binarias, sino que utiliza un lenguaje simbólico más orientado a su modalidad de expresión que a la de la computadora. Sin embargo, todo programa que utiliza un lenguaje simbólico debe traducirse de código máquina antes de su ejecución. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, ¿no? La diferencia entre los lenguajes de alto nivel y los de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel, uno tiene que ser más expresivo en lo que sería el lenguaje coloquial que utilizamos diariamente nosotros para interpretarlo de forma más sencilla. Después tenemos el IDE o el compilador, o de acuerdo al lenguaje que utilicemos, que se encarga de hacer las traducciones necesarias para que lo pueda interpretar la máquina. El código de instrucción es la combinación de bits que la unidad de control de la CPU interpreta para generar microoperaciones que permitan su ejecución. El formato de instrucción más simple es el que asigna un grupo de bits para representar una acción y otro grupo para representar el dato al que afecta esta acción. Ahí vemos el bloquecito ese que dice COP. Y después está separado donde dice dato o data. Eso depende de donde lo busquen o lo vean, va a aparecer como dato, data, COP. La cantidad de bits del COP, o opcode o código de operación, determina el número de acciones distintas que se podrían definir, donde n bits determinan 2 a la n códigos de operaciones distintas. Por lo general, el segundo grupo de bits hace referencia a un dato en memoria, por lo tanto, determina la dirección de la posición de memoria donde se aloja el dato. La cantidad de bits debe permitir hacer referencia a cualquier posición de memoria. Este párrafo, lo más importante que le queda ahí, es que dice que el segundo grupo de bits hace referencia a un dato en memoria, por lo tanto determina la dirección de la posición de memoria donde se aloja el dato. No me dice implícitamente el dato, sino que me dice la dirección de la posición de memoria donde está alojado el dato que yo tengo que buscar. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo? ¿Puede ser de vuelta, profe? No. Sí. Que el bloquecito ese donde estamos ahí dice COP y dato, Sí. data. El COP va a tener el código de operación y el dato ese no va a ser el dato en crudo, sino que va a ser la dirección de memoria donde va a estar alojado el dato. Ahora después en un gráfico más adelante lo vamos a ver más gráfico, se va a entender más fácil esta parte. Pero no me determina sino el dato en crudo, sino que me determina la dirección de la posición de la memoria donde va a estar alojado el dato. O sea, le va a decir dónde tiene que ir a buscarlo, en qué sector de la memoria tiene que ir a buscar el dato. ¿La ubicación del archivo puede ser? Claro, sí, es la posición. Me dice, el dato que está buscando está acá. Y yo después de ahí tomo el dato. Profe, Porque capaz que el dato es muy grande, o sea, yo estoy trabajando con una cantidad determinada de bits, ¿no? Entonces, para estandarizar la forma de buscarlo, el bloque de memoria capaz que ocupa, el dato ocupa mucha memoria, porque es un dato grande, ponele un ejemplo. Pero las direcciones de memoria tienen toda el mismo tamaño. Entonces, para estandarizar lo que es el bloque de la operación más el bloque del dato, se pasa a la dirección de memoria. Cuando yo le paso la dirección de memoria, en esa dirección de memoria toma el dato y ejecuta la operación. ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, no, profe, ¿y si hay solo un grupo de bits? No, porque son dos grupos de bits. Uno para la acción y otro para el dato, ¿no? Sí, bueno, el bloque viene armado así.
De a dos. Nunca va a haber uno. Creo que no, así. No. Si alguno programó en otro lenguaje que no sea Python, capaz que lo entiende más fácil cuando usaba en C punteros y mandaba por indirección o doble indirección el comando de ejecutar una posición de memoria, pero no sé si alguno trabajó con un lenguaje como C o C++. O en C o C++ pueden llegar a interpretarlo un poco mejor el manejo de memoria, que sí se hace manejo de memoria en esos lenguajes. En Python es como pasa desapercibido el tema este. Se aloja sola la memoria y se limpia sola la memoria. Bueno, entonces la memoria de lectura-escritura está dividida lógicamente en memoria asignada a programa y memoria asignada a datos, y constituye el modo de almacenamiento de la computadora. La unidad de control lee una instrucción de la memoria, la aloja en un registro interno, que se llama registro de instrucción, e interpreta si el código de operación afecta a un dato almacenado en memoria, en cuyo caso provoca su lectura. Cuando una instrucción está alojada en la unidad de control, se afirma que está en estado de ejecución. El estado de ejecución está resaltado en negrita, pues vamos a tener ahí definidos dos estados, que es estado de ejecución y estado de búsqueda, que vamos a ver más adelante. Y entonces tenemos que los diseños actuales muestran la tendencia para desarrollar la mayor cantidad de funciones sobre el hardware, porque esto incrementa la velocidad de procesamiento, acompañada de un declive constante de su costo. Hoy se implementan en hardware las funciones que se utilizan en forma más frecuente y el resto se implementa en software. Acá está, digamos, la controversia, no, pero ¿qué me conviene? ¿Implementarlo en hardware o en software? ¿Se pueden hacer actividades iguales en hardware o en software? Y sí, no todo, pero hay cosas que pueden ser muy costosas hacerlas en hardware y son muy baratas de hacerlas en software y viceversa. Por eso dice ahí, hoy se implementa en hardware las funciones más frecuentes. ¿Cómo? No se te escucha nada, Germán. Sale recortado. A ver si... Sale muy cortado. Murió el audio. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Bueno, las actualizaciones constantes que uno puede hacer por software, esa es la diferencia principal, ¿no? El hardware había que cambiar toda la máquina. Sí, bueno, sí, también, ¿no? Por eso dice, las funciones frecuentes que se utilizan, que son, digamos, permanentes, se implementan sobre el hardware. Ahora es como que el nivel tecnológico que estamos manejando es, como que es difícil de mencionarlo, pero antes hacer un sumador y sí, lo hacías en hardware, software, era como decir, ¿qué me conviene? Ahora con la capacidad que tenemos con hardware y software es muy dimensionable todo. Tenemos un espectro demasiado amplio en las dos fronteras, digamos, en el hardware y en el software. Sí, hay marcas que con actualizaciones de software en teléfonos, por ejemplo, hacen mejoras. Sí, por eso, o sea, va todo de la mano, Firmware. pero bueno, el hardware, el software, digamos que para mí, o sea, no tiene un límite en el crecimiento del software, lo que se puede desarrollar con el software actualmente, y el hardware cada vez se encuentra más limitado en su crecimiento. Claro. Si bien se va avanzando, pero bueno, ahora no me acuerdo el nombre de este hombre que decía que cada 2 años se iban implementando, se iban reduciendo la capacidad de los procesadores. Después se lo voy a comentar bien, pero no me lo acuerdo ahora. Pero fíjense que cada tantos años van sacando procesadores que dicen 5 nanómetros, 9 nanómetros, Sí. 7 nanómetros. Bueno, eso, y bueno, cada vez cuesta más hacerlo más chiquitos. Sí, Intel no pudo sacar creo que le costaba sacar de 10, si no me equivoco, tenía de 14, Claro, ahora bueno. tiene 10. Para los celulares hay, Qualcomm creo que hizo ahora uno con 3 nanómetros, o Samsung, no me acuerdo, un Equinox o fue un Snapdragon, no me acuerdo, estaba en 3 o 5 nanómetros. Procesadores de PC de escritorio estamos en 7 nanómetros y así, pero cuesta llegar a la tecnología, y es mucha inversión. Ley de Moore, ahí está, muchas gracias Eduardo, la ley de Moore no me acordaba. Cuesta mucho llegar
a este nivel de tecnología. Avanzar cada vez cuesta más y esos costos después se ponen en la balanza y dice, che, me conviene mejorar el software y seguir invirtiendo en el hardware. Y bueno, eso está de acuerdo a dónde está orientado el que lo está haciendo, ¿no? Que está en esta disyuntiva. Si estamos hablando de AMD o de Intel, y bueno, sí, son las dos cabezas de vanguardia en procesadores, así que sí, invierten en hardware. Igualmente también tiene su software, porque todo esto tiene un software que nosotros no manejamos. Lo que nosotros manejamos es el software de cliente, de escritorio. Los BIOS y toda esa parte de controladores están desarrolladas, son software también. Eso es software. Sí, acá estoy leyendo, decía que lo tienen pensado recién los 3 nanómetros, Nvidia, AMD, Qualcomm y MediaTek en 2025. Claro, por eso. O sea, eso. Falta todavía. Cuesta mucho avanzar en hardware. Es un ejemplo de los nanómetros, achicar de los microprocesadores. O sea, subir la frecuencia de las memorias, subir la frecuencia de los procesadores, reducir el consumo, achicar los nanómetros. Son todas cosas que modifico una y sufre modificaciones la otra. ¿No? O sea, no es una variable independiente, Claro. Sino que es multivariable esto. O sea, yo si levanto la frecuencia, suben las temperaturas, suben los consumos, tengo que bajar los consumos. Es todo un gran paquete de variables que llevan un trabajo muy grande de ingeniería detrás, que bueno, sí, viene esto hace años y años y años, ¿no? No es algo que se pueda hacer en poco tiempo. Pero bueno, no nos vayamos más por las ramas, pero un comentario de hacer un paralelismo entre hardware y software. Bueno, ahí les decía que con un grafiquito se iba a entender un poco mejor. El esquema que vemos ahí que dice computadora 1, nuestra computadora 1 está compuesta por una CPU, que es el cuadradito ese que dice ahí, CPU igual CU, que es unidad de cómputo, más la ALU, que la ALU es la unidad aritmético-lógica, y la memoria principal. En la CU, ahí podemos ver un IP, un bloque que dice IP, otro bloque que dice IR, otro bloque de control. Y en la ALU tenemos un bloque que dice AC, que es un acumulador, y el SR, que son las señalizaciones, o flags. Y después en la memoria principal vemos un bloque que dice MAR y otro que dice MDR abajo chiquitito. Y después está lo que dice selector, que dice memoria para instrucciones y memoria para datos. Esto a grandes rasgos vendría a ser cómo está compuesto el CPU, los bloques de instrucciones del CPU y la interacción que tiene con la memoria principal. Entonces, el que dice ahí MAR, el MAR, digamos, es el registro de direcciones de memoria. Es un registro específico que está integrado en el microprocesador. Y el MDR es el registro de datos de memoria, que también es un registro que tiene poca capacidad, de alta velocidad y que está integrado en el microprocesador. Esto es, después les voy a pasar otro gráfico, que creo que no está en las placas, después lo voy a agregar. No, eso toca verlo en la unidad de memorias, que esa es la unidad 6 o 7. Las memorias de la computadora nuestra la podemos ver como una pirámide, arrancando desde las memorias de los registros internos, que son estas, que están lo más cercano al procesador posible, bajando de niveles, saliendo lo que son ya memorias externas como la RAM, y después tenemos memoria de almacenamiento secundario. Entonces lo vemos como una pirámide. Las memorias más rápidas son las más chiquitas, las que tienen menos capacidad de memoria, y son las que están más cercanas al procesador. Y después, a medida que nos alejamos del procesador, incrementamos un poco la capacidad de la memoria. Entonces vamos teniendo memorias, digamos, por distintas etapas o estaciones o niveles de memoria. Si alguna vez prestaron atención y vieron las características técnicas de un procesador, dice memoria caché L1, L2, L3. Y si se fijan, el L1, pues que diga 16 KB, el L2 diga 32 y el L3 diga 256. Son los tres distintos niveles de memoria interna que tiene el procesador y cada uno
sea, el L1, que es el más chiquito, está más cerca del procesador, es al que accede primero. Si no encuentra lo que busca en ese L1, salta al L2, y si no encuentra lo que busca en ese L2, salta al L3. Y si no encuentra el direccionamiento que busca en la memoria interna, salta a la memoria externa. ¿Y la memoria externa cuál es? Tenemos distintos niveles de memoria, la principal que va a ser la memoria RAM, o si no, después ya la memoria de almacenamiento secundario, que ya ahí vamos a los sistemas ópticos, discos rígidos, discos sólidos, etc. Cintas. Ok. Ok. Profe, ¿por qué una memoria llena afecta al desempeño del microprocesador o la memoria RAM? Porque tarda más tiempo en buscar. Si se te llena la memoria, no tenés dónde direccionarte. O sea, el procesador, si se le llena, o sea, no es que se le llena, sino que la memoria RAM es volátil, es una memoria volátil, Sí. no almacena datos de forma permanente, fija, sino que se tiene que hacer, digamos, un vaciamiento de esa memoria. Si hay algo que está ocupando permanentemente la memoria RAM, es porque está mal programado, digamos. ¿Por qué? Volvamos de vuelta al ejemplo de los lenguajes de programación. Yo en C tengo que programar la asignación de memoria para las variables y también cuando hago mi código, también tengo que hacer las sentencias para liberar esa memoria una vez que la dejo de utilizar. Entonces, yo hago una aplicación en C que empiezo a ocupar variables de memoria, empiezo a gastar memoria y no hago las sentencias para liberarla, la memoria esa me va a quedar ocupada. Sí. Entonces, cuando el procesador tenga que buscar en datos de memoria, tiene una lista, un choclo de listas de slots de memorias ocupados y datos de memoria que va a tener que ir buscando y salteando. Si bien es aleatorio y se va buscando, pero son espacios de memoria que me ocupo. Después, en el funcionamiento, cuando tengo la memoria llena, por ejemplo, yo tengo 4 GB de RAM y veo que estoy ocupando 3.8 GB de RAM, eso es porque el funcionamiento ya normal, digamos, del sistema operativo necesita un vaciado de memoria para poder correr las funciones en segundo plano que tenemos cada uno, ¿no? ¿Y cómo? Uno abre el administrador de tareas de Windows y se fija la cantidad de aplicaciones que tiene corriendo en segundo plano y son más de 80 seguramente. Yo la tengo toda desactivada. Sí, pero podés desactivar hasta un cierto punto de aplicaciones del sistema operativo, porque hay un montón de aplicaciones del sistema operativo que son nativas y las necesitas sí o sí para correr. Ah, sí, hoy. Hablando de Windows, ¿no? Porque es un sistema operativo que no controlamos al 100% nosotros. Tiene miles y miles de aplicaciones en segundo plano. Si se ponen a jugar y se instalan un Arch Linux, le va a llevar un tiempito. Eso se compila, digamos, el kernel y después le van tirando las aplicaciones básicas que uno va queriendo, necesitando y queda un sistema operativo muy minimizable y con muy pocas aplicaciones corriendo en segundo plano. Porque se instala lo básico y lo que uno le va requiriendo nada más. Pero bueno, la cuestión es que la computadora se pone lenta y se traba cuando no tengo memoria, es porque necesita el sistema operativo dónde alojar datos y dónde direccionarlos y guardarlos y empieza a tener problemas para hacer esa búsqueda. Y la única solución es Agregar una memoria más. espacio. O agregar. No, es eliminar las aplicaciones que escriben en segundo plano en forma permanente, que están haciendo uso de memoria, que están corriendo así random y hacen cosas. Eso ya viene por defecto, ¿no? Esas aplicaciones en segundo plano. Sí, hay un montón de aplicaciones que tenemos en el sistema operativo que, no sé, están por defecto. Si entran al System Service de Windows, hay un montón de cosas que no tienen ni idea qué es, hay que verlas con detalle, pero son aplicaciones que tiene el sistema operativo, que las utiliza para habilitar los recursos de red, para habilitar dispositivos de seguridad internos del sistema operativo, para controlar puertos de red, o sea, todo lo que es la configuración de red, ustedes agarran, habilitan la placa de red, se conectan a internet y es transparente para ustedes. Detrás de todo eso hay aplicaciones corriendo que abren puertos, cierran puertos,
Cuando instalan una aplicación, lanza el instalador. El instalador ese empieza a alojar un montón de... Ahí está, sí, como uso franco, Windows R, Services MSC. Ahí saltan todos los servicios de Windows que están corriendo. Esos servicios, hay muchos que se ejecutan automáticamente al iniciar el sistema operativo. Hay otros que se ejecutan después de iniciado el sistema operativo, o sea, se lanzan con demora. Y hay otros que se van abriendo a demanda. Si yo no estoy utilizando ningún navegador web y nada, hay servicios que no se van a habilitar. Si abro el navegador web, por ejemplo, hay un servicio de Chrome de actualización que se va a activar porque es el Chrome Update que corre en segundo plano y queda corriendo. Las aplicaciones de Microsoft, el Office, tiene un montón de microprogramitas que corren por detrás. Hay un montón de aplicaciones, está lleno. Ya fue borro todo. El Todo eso- Microsoft Edge es insoportable. Todo eso consume memoria. Todo. En el administrador de tareas, si van y ponen en procesos, todos esos procesos le consumen memoria. Yo ahora en la notebook, ¿cuánto tengo? 62% de memoria consumida. ¿Y qué tengo abierto? El Chrome, Spotify, y después tengo Microsoft Teams, que está minimizado, Steam, que está ahí minimizado, OneDrive, que consume un montón de memoria, el explorador de Windows, eso no lo pueden cerrar, pues se le cierra todo. Secure System, vaya uno a saber qué es algo del sistema de seguridad, sí. Microsoft Office, Click to Run, Garmin Express, AnyDesk, bueno, hay un montón. Y así después uno ve y dice host de servicio, y empieza a ver siglas raras que dicen WPN User Service, CDP User Service. Son todas aplicaciones, microaplicaciones que tiene el sistema operativo para hacer funcionar todas las aplicaciones que corremos nosotros naturalmente. Algunas están de más y sí, algunas se corren y podrían estar apagadas, sí, podrían. Pero bueno, eso hay que ver el código fuente de todo lo que estamos corriendo para ver qué habilita cada cosa. Cada aplicación que instalamos instala un montón de cositas. Si se ponen a ver cuando instalan una aplicación y empieza a tirar un choclo de cosas así, tiene un log de instalación de cosas, todos esos archivos DLL que tira cuando instalan y son archivos que corre y que utiliza para hacer algo. Entonces eso lo abre, lo cierra, lo abre, lo cierra, y eso va ocupando memoria y la va liberando. Pero bueno, el manejo de a lo que iba es que el manejo de memoria en el software que nosotros programemos es importante, y es muy importante. Como le decía, en C es explícito, porque uno lo escribe, reserva la memoria para una variable y después la tiene que liberar. Pero en Python no es tan explícito. Tiene su autorrecolector de basura, limpia las variables solo, pero hay formas y librerías que utilizan de distintas formas la memoria. Por eso es importante estudiar, depende del nivel de aplicación que vamos a hacer, ¿no? Si no nos importan los recursos, bueno, y después se puede ir optimizando. Lo mismo trabajando en red o con base de datos. Que bueno, más adelante lo van a ir viendo, pero un ejemplo que una vez me pasó, cuando teníamos una aplicación que estaba corriendo, hacía una consulta en la base de datos y para hacer no me acuerdo ahora, pero para hacer un dump en la base de datos tardaba, creo que 26 horas, una cosa así. Leía toda la base de datos y le pegaba... Sí, leía toda la base de datos y era para hacer el backup, no me acuerdo. No, era para hacer una consulta para sacar un registro de la base de datos. La aplicación al principio funcionaba, estaba bien, todo piola, porque era la parte cuando estamos haciendo el desarrollo, y uno probaba con una cierta cantidad de variables, eran poquitas, eran 1000, 10.000 variables. Después la aplicación esa, en producción, llegó a tener 1 millón de registros, una cosa así, o 2 millones de registros era. Y bueno, como el código ese no era tan eficiente, no se perfeccionó después de la etapa de desarrollo, se probó que andaba y quedó así, no se fue perfeccionando. Esa consulta que tardaba unos 25 minutos al principio, después como fue creciendo el sistema, se terminó convirtiendo en un monstruo que tardaba 26 horas. Cuando nos terminamos de dar cuenta que el problema era esa consulta que se hacía, que estaba mal hecha, se podría hacer mucho mejor, claro, pasó a ser 4 horas de vuelta, o sea,
y eran 14 líneas de código que había que modificar. Entonces, en 14 líneas de código, si uno no lo va controlando, no lo lleva, también hubo cambios de desarrolladores en el medio, el que mantenía la base de datos se fue o vino otro. Muchas cuestiones del personal también que tampoco estaba bien documentado. Pero bueno, o sea, de 4 a 24 horas, y hay unas 20 horas de diferencia. Que como siempre le digo, bueno, en esta materia no tanto, pero en la otra de desarrollo de software, todo el tiempo que nos lleva a nosotros programar es costo, y el costo es plata. Eso son pérdidas o ganancia que no tenemos o pérdida que generamos. Si generamos pérdida porque somos empleados, se puede traducir en un despido. Si no generamos ganancia, estamos perdiendo de ganar nosotros, si somos freelance o dueños, ¿no? Pero bueno, ¿se fue entendiendo más o menos el gráfico este? Porque ya me fui por las ramas. Sí, profe. Entonces, acá teníamos el CPU con sus dos componentes, la unidad de cálculo y la unidad aritmético-lógica, medio trabalengua, y la interacción con la memoria principal. Bueno, entonces vamos a decir que nuestra computadora 1, el modelo este que vimos atrás en el gráfico, tiene un módulo de almacenamiento de lectura-escritura de 4K palabras, 4K palabras son 4 KB de palabras, de 16 bits cada una, con acceso aleatorio a cada palabra, identificada por una dirección de 12 bits que se denotará en hexadecimal. De modo que el rango de direcciones varía entre 000 y FFF. La memoria está dividida lógicamente en memoria asignada a programa y memoria asignada a datos. Y uno, que es nuestra computadora, puede ejecutar un programa por vez, o sea que su modalidad de procesamiento es la monoprogramación. Los datos son del tipo enteros, signados en 16 bits, un 1 para el signo y 15 para la magnitud. Las instrucciones se almacenan en palabras consecutivas a partir de la palabra 000. El código de instrucción es de 16 bits con un formato único de instrucción, el más simple, donde los primeros 4 bits definen el código de operación y los 12 restantes definen a la dirección de un dato. Entonces tenemos que el COP va del 000 al 1111. La CPU de 1 es todo el conjunto, se encarga de buscar las instrucciones de la memoria, interpretarlas y gestionar su ejecución, mientras que los datos son operados aritmética o lógicamente en la ALU. ¿Por qué es aritmético o lógica? Una pregunta medio pero... ¿Por qué hace operaciones aritméticas o operaciones lógicas, con operandos lógicos? Creo que se entendía, ¿no? Pero... Las operaciones lógicas puede ser porque está relacionada con las tablas de verdad. Sí, las operaciones que ¿vieron tablas de verdad y eso? ¿Vieron SOR? ¿Cómo son? En matemática general lo vimos. ¿Vieron álgebra de Boole? ¿Vieron? Sí. Sí. Bueno, sí, apunta para ese lado. Entonces, tiene operaciones lógicas de comparación, digamos, mayor, menor, OR, AND, de ese tipo de comportamientos, y operaciones aritméticas, la aritmética, suma, resta, multiplicación, división. Bueno, eso es... ¿Cómo? Las operaciones aritméticas relacionadas a la suma y resta de bits de 0 y 1, como estuvimos viendo, ¿se refiere puntualmente o en general? Sí, aritméticas, porque la forma de trabajar esto es operando de forma aritmética. Está bien. Podemos ver un poquito cómo se trata ahí. Pero sí, básicamente es agarrar un campo, trabajar con otro y dar una operación. Lo suma, lo resta. Puede dividir, que para dividir o multiplicar hace corrimientos. En vez de la multiplicación o la división pura, como la vemos nosotros, no lo hace así, sino que hace corrimientos de bits. Que ahora lo vamos a ver. Pero operaciones aritméticas solo con 0 y 1, profe. Sí, es binario esto, o sea. Todo binario, sí. De ceros y unos. No interpreto otra cosa la máquina. Listo.
Bueno, entonces nos quedamos en que la función de la CPU se puede separar en dos partes. Tratamiento de instrucciones y la operación de los datos. Del tratamiento de instrucciones se encarga un conjunto de componentes denominado unidad de control, que es la CPU, el primer bloque grande que vimos en el gráfico, sincronizado por el generador de pulsos de reloj, y de la operación de los datos se encarga la unidad aritmética lógica. Entonces, en este grafiquito podemos ver un esquema simplificado, no como el anterior. Tenemos la unidad de control, la ALU, nuestro secuenciador de reloj, y ahí se ve la flecha con doble punta que dice que son las rutas de control y datos hacia las memorias para instrucciones y las memorias para datos. Profe, Sí, ¿qué hace el secuenciador de reloj? el reloj y secuenciador lo que hace a mí, lo que me hace es dar el tiempo. El tiempo Sin del reloj tiempo. no se sincronizan. No se sincronizan. Entonces, todo depende de una sincronización y de un reloj siempre. Ok. Es un reloj interno que tiene que todos los dispositivos electrónicos tienen. A no ser que sean asincrónicos y que sea algo que sea, digamos, una maquinita para hacer una calculadora. Pero la CPU tiene un sincronizador, un reloj secuenciador. Por eso trabajamos con frecuencias y velocidades. Pero eso es lo que me hacen los tiempos de respuesta. Ok, gracias. Profe, y si el reloj, cuanto más preciso es el reloj, mejor funciona, ¿no? La computadora, Sí, digamos. sí, hay distintos tipos de relojes, pero bueno, eso ya es otro tema. Es otro tema para dar, digamos, una unidad completa de relojes. Sí, vamos al caso para profundizar. Pero bueno, el reloj del CPU lo que hace es después marcarme la velocidad que yo voy a tener y la precisión que va a tener esto. Después lo profundizamos un poquito más igual el tema del reloj si les interesa. Pero no era la idea meterse mucho en esto. Bueno, la CPU merece una dedicación especial, ya que su función es gestionar precisamente el procesamiento de la información. La unidad de control toma las instrucciones del programa almacenado en memoria para interpretarlas y ejecutarlas. Este proceso se puede dividir en las siguientes etapas: búsqueda de la instrucción en memoria, interpretación del código de instrucción, búsqueda del dato afectado, si afecta al dato, y la generación de las órdenes al módulo que opera sobre ese dato. Esas vendrían a ser las 4 etapas en las que se puede interpretar la ejecución de una orden. Bueno, también ahí dice CPU fase fetch. La fase fetch también podría ser la primera parte, que es la fase de búsqueda. Se puede llamar fase fetch o fase de búsqueda. Lo pueden encontrar como búsqueda también. Y ahí, como ven, dice fetch y execute. Execute lo pueden encontrar como ejecución si está traducido. Bueno, entonces cuando la unidad de control, ejecuta cada instrucción de un programa, debe alternar 2 etapas: fetch y execute. Entonces o está en la etapa de fetch o está en la etapa de execute. Siempre se va a encontrar en alguna de las 2 etapas. La secuencia del ciclo, bueno, ahí está notado en FDI por II, se denomina ciclo de instrucción. Nosotros vamos a tener ciclos de instrucción. Para cada fase de F, la unidad de control va a enviar a la memoria la dirección de la palabra donde se encuentra la instrucción, una orden de lectura y una orden de transferencia de la instrucción a la unidad de control. La unidad de control va a retener la dirección de la instrucción en un registro especial denominado puntero de instrucción, IP o instruction pointer, que lo vimos en el grafiquito dentro de la unidad de control, o contador de programas, que se puede llamar PC o program counter. La longitud del IP depende de la cantidad de bits que se necesiten para direccionar cualquier instrucción en la memoria asignada del programa. Si para uno la instrucción I podría supuestamente alojarse en la palabra FFF, que es la última,
Por lo tanto, el IP mide 12 bits como máximo, que permiten 2 a la 12 direcciones numeradas de 0 al 4095. Profe, Sí, ¿qué significa que sería la palabra FFH? ¿Qué son? FFH en hexa. El H de abajo es que está en hexa. Podría Y decir 16, pero H es en hexa. ¿Y los FFF? ¿Qué es? FFF Sí. en hexadecimal. Es un valor Claro, hexadecimal. el valor en hexa, si yo estuviese ahí en decimal no pondría FFF, sino pondría, o sea, tendría que hacer la conversión. FFF es un número en hexadecimal. Ok. F, si lo pasamos al sistema decimal, era lo equivalente, el símbolo F equivalía a un 15. Esto ya lo vimos, ¿no? Sí, en un cuadrito. Sí, ¿La sí. conversión? Sí. Sí, ya me acuerdo. Me quedé acá. Bueno, o sea que este puntero puede hacer referencia a las 4K direcciones de memoria. La última de ellas se representa con 12 binarios. FFF. Las instrucciones se almacenan en palabras sucesivas y ocupan, en este caso, una sola palabra. Por esta razón, el instruction pointer debe poder incrementarse en una unidad para señalar siempre la próxima instrucción para buscar luego de una ejecución. Debe tenerse en cuenta que el instruction pointer también puede aceptar un valor cualquiera impuesto por una instrucción que provoca una ruptura de secuencia en el programa. Este es el bloque del instruction pointer. Siempre que se ejecuta una acción, como decía ahí en la placa anterior, el instruction pointer va a incrementar en 1 para llevar la referencia del conteo de que ya ejecutó una orden y la próxima orden que le corresponde ejecutar es el que tenía el número del instruction pointer más 1. Y en el último párrafo que decía que aleatoriamente puede aceptar un valor cualquiera impuesto por una instrucción, es cuando, por ejemplo, si lo usamos en otro lenguaje, se hacían jumps o continuous, y yo le estoy obligando al programa no a que siga en orden secuencial de ejecución, sino que salte a una instrucción determinada que yo le estoy imponiendo. Porque es lo que yo necesito hacer en ese momento o porque el programa ejecuta eso. O hay un condicional en la ejecución del programa que, no sé, el condicional me dice que si se ejecuta una acción, se ejecuta normal y secuencialmente el programa, y si se da otra situación, el programa salta a una orden distinta y rompe el orden y salta a un instruction pointer determinado. Una vez que la unidad de control envía a la memoria el contenido del instruction pointer, da la orden de lectura para que la palabra implicada, que llamaremos W, se almacene en el registro de palabra de memoria, que da el MDR. Usualmente la unidad de acceso de memoria es el bit. Aquí la computadora 1 tiene una memoria organizada por palabras de 2 bytes y la unidad de direccionamiento es entonces la palabra W. Por último, la etapa fetch determina con la transferencia de la instrucción leída en un registro interno de la unidad de control, donde la instrucción permanecerá almacenada mientras dure su ejecución. Este registro se denomina registro de instrucción, o IR, o Instruction Register, y su capacidad soporta el conjunto de bits del código de instrucción. Entonces ahí podemos ver el grafiquito, cómo está partido, ya lo hemos visto en un par de placas atrás, el COP y el data. El data tiene la instrucción que va del MDR, que va por orden de unidad de control, y ese dato, lo que está contenido en la parte del bloque de data, envía a registros receptores de la dirección, que pueden ser el MAR o el instruction pointer, de acuerdo a lo que tenga que ejecutarse. En este caso, la interpretación del COP la realiza un decodificador, que es 4 por 2 a la cuarta, que es 4 por 16,
lo que significa que con 4 dígitos binarios se generan 16 instrucciones, referenciadas por una de las salidas del circuito COP. La zona denominada data es de 12 bits, se relaciona con el MAR, cuando se debe tomar un dato de memoria, y con el instruction pointer, cuando se debe romper la secuencia normal del programa. Esta zona se ignora cuando la instrucción no afecta dato alguno. La unidad de control actualiza el instruction pointer y entra en la fase execute de la instrucción buscada. Entonces, ahora vamos a ver. Fetch. Quedan 2 placas, está bien. Vemos el fetch y quedan 2 plaquitas. Ahora seguimos después con el execute hacemos un recrédito. Bueno, entonces en la fase fetch también tenemos un flag que se llama f de fase. Y este flag retiene un 1 durante la fase de búsqueda y cambia a 0 cuando comienza la fase de ejecución. Esta función es importante para la unidad de control porque permite alternar entre las fases de búsqueda y ejecución. Entonces, ¿qué me genera esto? Que inhibe órdenes de búsqueda durante la fase de ejecución y no me permite realizar órdenes de búsqueda órdenes de ejecución durante la fase de búsqueda. Los componentes de hardware implicados en la fase de fetch y la secuencia de sus eventos son los siguientes. El instruction pointer con el MDR, la palabra con el MDR con el IR, el IP más 1, el instruction pointer más 1, eso era cuando se ejecutaba una ejecución, saltaba la otra, quedaba el registro más 1, y el 0 con el F es porque está en la fase, o sea, está marcando en qué fase está. ¿Se entendió esta parte? Más o menos. Sí. Bueno. Bueno, acá está, en este gráfico podemos ver bien, acá sí está detallado lo que sería la transferencia con las flechitas. Si siguen las flechitas se puede ir viendo cómo sería el flujo del dato desde que se asigna la orden o la instrucción en la fase de fetch. Tenemos ahí abajo está el reloj que se lleva un control. Bueno, esa partecita no habíamos hablado un poco, no la miramos tanto. Nuestro IR, o sea, todo ese proceso es para cualquier tipo de orden. Sí, para todas las órdenes, después va a ir cambiando. De acuerdo a la fase. Cuando termina la fase, cuando termina de realizarse la operación de la fase, por ejemplo, bueno, esperen que si arranco por el final va a ser más confuso. El instruction pointer, identificamos ahí arriba, que dice de 0 al 11, el instruction register, que está acá, donde está el COP y el data. Después tenemos el MDR y el MAR. Vemos que el flujo de datos viene del instruction pointer, que pasa al MAR, esto pasa al selector, esto se le da a la memoria en el selector, y esto queda en el MDR. El MDR interactúa con el IR, porque es la fase de fetch que está buscando. Y después, por último, que va acá abajo, dice 5, que dice 1, es el indicador de la fase en fetch. Esto, cuando se termina de realizar todo el flujo de datos de información del MDR hasta el IR y el IP con el MDR, esto cambia de 1 a 0, de 0 a 1, independientemente de la fase que esté. Si está en fetch, pasa a 1, si está en execute, pasa a 0. Por eso es que está en 1 horas, porque ya terminó de ejecutar todo el proceso de la fase de fetch y puso en 1 para darle paso a la siguiente instrucción. Y cambiaría de fase y pasaría a la fase de ejecución. Y ahora vamos a ver la fase de ejecución, pero dentro de 10 minutos que nos tomamos un recredito y arrancamos, que son 19:10. Bueno, 19:20 nos vemos de vuelta si seguimos con esto. Profe, una cosita. Sí, decime. Cuando
seguramente estás apuntando en tu computadora con el mouse y decís de acá a acá y acá abajo y acá arriba pasa. No se ve la flechita. Ah, perfecto. Para que lo tengas en cuenta. Porque Ah, muchas listo. veces está guiándonos con el mouse, pero nosotros no lo vemos. Sí, 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 estaba mandándole con flechita como loco. Me suponía, listo, bárbaro. Ok, listo, Claro, a ver, pará. Entonces, puntero láser. Ah, ahí a se ve. ver, ¿ahora se Bárbaro. ve? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, listo, ahí está. La próxima pongo puntero, porque sí, estaba tirando con la flechita del mouse. Claro, porque igual íbamos, a medida que decías, veíamos, pero No, era sí, más está bien, claro. pero si no te lo señalo, tenés que buscar el 4, el 5, el 1, el 0 y... Claro, 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 no, por eso A ver, era. bueno, listo, dale. Después, si no, Listo, ahora lo bárbaro. repetimos. No, no hay problema. La cuestión es que de ahora en adelante puedas apuntar y nosotros lo veamos. Dale, Listo. dale. Muchas Bueno, gracias. gracias.
¿Qué pasó? Julia, qué traviesa, Dios. Es terrible, cuidado el café. Che, Franco, si estás ahí, ¿me pasas el programa ese que traduce oral a texto? ¿Estás desmuteado, Pedro? ¿Cuál? ¿El Tacti? ¿La extensión? Pará, Juli. Franco, pará. Sí, sí, esa, la que pasaste la otra vez en un grupo que grababas oralmente y te lo pasaba a texto. Gracias. Bueno, ya volví. Si están todos, seguimos. Estamos. Estamos, Ok. profe. Bueno. Bueno, vamos a darle otra fase en el proceso del CPU, que es la fase execute o ejecución. Una vez que ya se efectiva la búsqueda de la instrucción, la unidad de control entra en la fase de ejecución. Cada código de instrucción tiene asignada una secuencia de microoperaciones definidas en el control, y cada etapa de ejecución es precedida por la correspondiente etapa de búsqueda de la instrucción. Si va a ejecutar algo es porque antes buscó algo que necesitaba ejecutar. En la tablita esta que tenemos acá, por ejemplo, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones que dicen ahí cargar el acumulador con la palabra A0A, sumar el acumulador al acumulador la palabra A0B, desplazar el acumulador, almacenar el acumulador en la palabra A0C, fin del programa. Y en la columna dice nombre y código, están lo que sería la instrucción con el código de instrucción propiamente dicho, con su descripción, y el código que representa el código de máquina que va a ejecutar esa operación. Y acá podemos ver la fase execute del primer... No, el puntero no lo puse todavía, ahora lo pongo. Gracias. Pip. Ahí está. Puntero láser. Ahí se ve, sí, ahí se ve. Bueno, acá como dice CPU, fase execute del LDA o A0A. Como vimos en la placa anterior, el LDA A0A es load accumulator o es cargar la palabra A0A en el acumulador. Entonces acá tenemos el COP con el 1, el data con el A0A. El A0A va al MAR. Esto se decodifica con el decodificador de la parte de selección del selector de memorias. El A0A este corresponde en la memoria a lo que es el 0004. Este dato 0004 se lo entrega al MDR.
y el MDR le pasa al acumulador el dato 0004. Entonces acá yo ya dejé cargado en el acumulador de mi unidad aritmético-lógica el dato 0004, que es el que corresponde a la instrucción que está alojada en la posición de memoria A0A. Después, cuando hice fase execute de ADA A0B, el ADA A0B era add accumulator, que era sumar al acumulador la palabra A0B. Entonces, para sumar la palabra A0B al acumulador, ¿qué hacemos? El IR, el COP cambia, es un 2, porque es la segunda instrucción. El dato que yo voy a buscar es el A0B. Esto se lo pasa al AMR, que el AMR era el Memory Access Register, lo decodifica. El A0D corresponde al dato que tenemos en memoria, que es 0002. Esto se lo pasa al MDR. El MDR tenía que hacer la suma en la ALU con ese dato. Después, la otra fase siguiente era el SHR, que si lo vemos acá en la tablita, era desplazar el acumulador. SHR equivale a lo que significa shift right. Entonces me estoy desplazando a la derecha. Entonces el control genera una microoperación que ordena al acumulador desplazar su información un bit a la derecha. Incluir esta instrucción en este punto del programa implica lograr dividir el resultado almacenado en el acumulador por 2 para calcular el promedio de los datos sumados. Entonces, acá en el acumulador, después de que recibió la instrucción SHR, el valor que era 004 más el otro valor que se le pasó después en la segunda palabra, que se le sumó al acumulador, que era 002, me daba 6. Cuando yo hago el desplazamiento a la izquierda, se transforma en un 3, que es la división. La siguiente fase, que dice fase de execute de STA A0C. STA A0C equivale a la instrucción que dice store accumulator, que es almacenar en el acumulador la palabra A0C. El COP es 3. Acá tenemos el A0C. El MAR recibe el A0C, se decodifica. El A0C toma el valor 3 que le pasa la ALU al MDR y lo aloja en la posición de memoria que corresponde al A0C. Acá si vemos la diferencia está en el flujo de las flechitas, si lo pueden ver. En el B, en el A0B, por ejemplo, la flechita me indica el flujo del dato que viene en la MDR, el MDR al decodificador, esto lo pasa al bloque de memoria, de acá toma el dato, lo pasa al MDR y de acá viene a la ALU. En este caso, como yo estoy guardando el resultado que me arrojó la ALU se lo arroja a la MDR y el MDR lo va a almacenar en la posición de memoria que me da el bloque del IR. Y bueno, lo va a ubicar de acuerdo al dato que me diga acá el MDR. Esto lo decodifica, lo ubica en esta ubicación de memoria y este dato es el que se almacena acá arriba. Y en la fase execute que dice HLT, que es halt, o significa parada, esta instrucción inhibe la generación de microoperaciones dejando a 1 suspendida. Esta instrucción es muy importante porque de no existir se produce una etapa fetch considerando la siguiente posición de memoria como instrucción. Esto implica que el programa continúe de manera imprevista y provoque el fracaso de su ejecución.
Entonces, si yo no le indico a mi computadora que tiene que dejar o sea, terminar la ejecución y le doy esta instrucción para que quede, digamos, en stand-by, intuitivamente va a pensar que después del execute va a tener que hacer un fetch. Si yo no le indico esto, ¿qué se va a producir? Va a generar, digamos, una desincronización entre las fases. Desincronización no, pero se va, digamos, a confundir, vamos a decirlo en lenguaje más coloquial, y me va a interrumpir el funcionamiento normal del programa. Algo similar a esto les puede pasar cuando están instalando una aplicación o cuando una aplicación le salta un cartelito de advertencia y se le cierra, o le dice la aplicación no tiene memoria suficiente para ejecutar tal acción y se cierra la aplicación. No tengo un ejemplo concreto ahora de algún programa, pero puede llegar a suceder eso. Si se cierra porque no tiene más recursos para tomar de la computadora, o, por ejemplo, yo no le indiqué que iba a terminar de hacer algo y ese registro que quiere buscar está ocupado por otra cosa y se produce un error que no está bien manejado, porque pueden suceder errores y dentro de mi código de programación está bien manejado el error y eso impide que se cierre de forma catastrófica el programa. Si hay una excepción o un caso de estos que no está contemplado, se me puede cerrar de forma inesperada el programa y eso me genera un error. Que sería en una aplicación de Windows una ventanita de error con la crucecita roja cuando dice el programa ha ejecutado algo de forma inesperada, debe cerrarse. O si vamos a un caso más grave, cuando le salta la ventanita la pantalla azul de Windows que se colapsó algo, es porque no encontró algo básico que necesitaba para el correcto funcionamiento del sistema operativo. Ahí ya no estamos hablando de que se perdió una posición de memoria, ¿no? Sino que son varios archivos que colapsaron. Pero bueno, esos varios archivos que no están en el sistema operativo están alojados en una posición de memoria, que los quiso buscar el sistema operativo, no los encontró, y por eso tira la pantalla azul con el colapso del sistema operativo. Eso sería un ejemplo de un caso grave, ¿no? Pero algo de eso sería lo que quiere decir esta placa. Bueno, y este es el esquema general digamos, en resumen, de las fases de ejecución que vimos ahora. Acá están desglosadas cómo interactúa cada bloque de hardware que vimos, el IP, el MDR, el MAR, y cómo se van a ir modificando en base a la instrucción que le dimos, cómo va a ir mutando el dato que fue pasando de una instrucción a la otra. Y esto sería un esquemita simplificado de las etapas, cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, tenemos acá cada partecita que vimos de los registros de memoria, el IP, el IR, el MAR, el MDR, el acumulador, el estado inicial, búsqueda, ejecución, búsqueda, ejecución, búsqueda, ejecución, búsqueda, ejecución, búsqueda. Y vemos el IP, cómo va subiendo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo podíamos ver en el COP cuando iba cambiando de número a medida que cambiaba la instrucción. El IR, cuando hace cada una de las ejecuciones que le dábamos, cómo cambiaba el dato que tenía. El MAR, los datos que va recibiendo y que va buscando. El MDR, lo mismo, de acuerdo a la fase que corresponde. Y el acumulador, los datos que iba obteniendo y que después entregaba. Entonces, para ver el juego completo de instrucciones de nuestra computadora tiene 3 tipos de instrucción definidos con claridad. Las instrucciones que afectan a los datos almacenados en la memoria. Las instrucciones que afectan a los datos almacenados en registros que no pertenecen a la memoria. Y las instrucciones que permiten la entrada de un dato desde el exterior o la salida de un dato desde nuestra computadora hacia el exterior.
Esos son todos distintos tipos de instrucciones, ¿no? Acá hay una descripción de todos los tipos de instrucciones que podemos llegar a ver. No las vamos a ver en detalle cada una. Esto es a modo informativo para que lo tengan, lo vean. Son muchas, algunas ya las vimos, halt la vimos. El jump es una instrucción que me hace saltar. ¿Se acuerdan cuando les dije que el instruction pointer se incrementaba +1 a no ser que se indique que pueda saltar el programa a otro número de instrucción? Bueno, el jump es una de las instrucciones que me puede llegar a generar ese salto condicional. Tenemos incrementos, mover a la izquierda, mover a la derecha, input, out para generar output. Bueno, estos son la descripción general que tenemos de todas las instrucciones. Bueno, lo que es la unidad de control y la sincronización de tiempo, en la figurita que tenemos ahí abajo se muestra lo que sería un ciclo o periodo de reloj. En la mayoría de las computadoras, las señales de tiempo son generadas por un sistema de reloj. Este se encuentra constituido por un oscilador y circuitos asociados que generan pulsos cuyo ancho y separación son determinados en forma precisa y se denomina ciclo de reloj al intervalo entre dos pulsos consecutivos de reloj. Si hacemos un paralelismo entre lo que son ondas sinusoidales y ondas moduladas de circuitos digitales. Ustedes si ven una onda, no sé si vieron un gráfico, que está la onda sinusoidal dibujada, que son curvitas que suben y bajan. Bueno, en lo que es electrónica digital, eso se modula y para modularlo se hace con una técnica de muestreo y eso es lo que me genera, lo que me permite a mí es generar un impulso eléctrico, transformarlo y traducirlo en algo discreto como es un 0 y un 1. Entonces, esa curva sinusoidal que yo tengo, que me genera un impulso eléctrico, la transformo en un valor de 0 y 1. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Para ver cómo se transforma de algo que tiene electricidad a algo digital en ceros y unos. La frecuencia de reloj se controla por un oscilador y cada ciclo de reloj se identifica como un hercio o HZ, ahí la abreviación de hertz o ciclo. O sea que un hertz es igual a un ciclo por segundo. Entonces ahí tenemos la fórmula de la frecuencia, que la frecuencia es igual a la cantidad de ciclos de reloj sobre segundos. Las unidades de tiempo de una CPU están en orden de los nanosegundos. Nanosegundos, para tener una equivalencia, es un 10 a la menos 9 segundos. Y, por ejemplo, ahí dice cuántos nanosegundos tarda un ciclo de reloj para una computadora que trabaja con una frecuencia de 25 millones de hertz. 25 millones de hertz son 25 megahertz. Bueno, después está bueno si se sienten y hacen la cuentita. Está hecha en las placas, está hecha la cuenta de las notas de las placas. Así que después lo pueden chusmear. Pero básicamente tienen que agarrar y hacer la cuenta con la formulita que está ahí arriba. Que les tiene que dar 40 nanosegundos. 40 nanosegundos sería lo que tarda el ciclo de reloj para una computadora que trabaja a 25 MHz. Ahora estamos hablando de procesadores que tienen velocidades de gigahertz, ¿no? Bueno, el tiempo de acceso a memoria es el tiempo que tarda la unidad de control en buscar la información en la memoria y dejarla disponible en el MDR. En la figurita podemos ver el esquema interno de la unidad de control. Que bueno, la parte de la unidad de control acá, esto que dice de red de compuertas, es la parte interna, cómo trabaja la unidad de control.
que genera las microoperaciones, que se va a ver afectada por el reloj de 10 MHz, o acá dice que es un reloj de 10 MHz, está aclarado. Y esto me va a dar el tiempo que tarda la ejecución de las instrucciones que genera la unidad de control. La unidad aritmético-lógica es el módulo que se encarga de hacer el tratamiento de los datos de la CPU. En este módulo, los datos se tratan según órdenes de unidad de control que interpreta la instrucción durante su estado de ejecución. Las instrucciones de 1 que hacen referencia a la ALU son ADA, INC, CMA, SHR y SHL. Son Shift Right, Shift Left. Bueno, esos son los nombres de las instrucciones que pueden afectar a la ALU, ¿no? Son sumas, incrementos, complementos, y las que están separadas por el punto y coma, estas de acá son operaciones aritméticas, digamos, y estas de acá, la que dice ANA y SOA, son operaciones lógicas, que esta es un AND y esta es un OR. La unidad aritmética y lógica está implementada en torno del registro acumulador. Cuando una operación se realiza sobre un dato, este se almacena en el acumulador y el resultado de la operación permanece en este registro. Las instrucciones LDA, STA y CLA permiten el control del registro acumulador perteneciente a este módulo, gestionando su carga, descarga y puesta a cero. Entonces, en este gráfico podemos ver la interacción, digamos, entre la unidad de control y la parte lógica, con estas tres operaciones que les mencioné anteriormente, y el flujo de datos que va del acumulador y el MDR. Es importante destacar el valor de las banderas o flags del registro de estado asociado a esta unidad, que esta unidad es el Status Register o SR, si lo ven en el grafiquito grande completo que vimos al principio. El estado de las banderas permite que el programador controle la condición final de una operación. Cada bandera se actualiza después de una operación en la ALU, asumiendo un valor de 1 o 0. Acá tenemos un ejemplo que se ven C, S, Z y B corta. Estos son 4 flags distintos. El C es el carry o acarreo. El S es el signo. Se llama signo de señalización de signo positivo o negativo, digamos, del valor. La Z es el equivalente a la bandera de 0. Y la B corta, o en otros lados la pueden encontrar como la letra O, es la bandera indicadora de overflow. El overflow, cuando se produce cuando el resultado excede la capacidad del acumulador y por lo tanto es incorrecto. O sea, yo le estoy dando un dato de una capacidad que excede la capacidad de almacenamiento del registro. El 0... Bueno, eso me va a indicar cuando el valor que tiene el acumulador es 0. O sea, me va a poner que es 0 cuando está en 0 y 1 cuando no está en 0. El signo, como vimos anteriormente, va a ser negativo cuando sea 1, positivo cuando sea 0. Y el carry es cuando tiene un acarreo, el valor, que se va a poner en 1 cuando sea positivo el acarreo y en 0 cuando no haya acarreo. Las instrucciones de salto condicional, SNA, SZA y SCA, provocan salto cuando la condición de la bandera es verdadera. Bueno, desplazamientos de bits en los registros de la ALU. ¿Por qué razón se desplazan bits en un registro? Básicamente por 3 razones. Es para multiplicar, para dividir o para testear un bit. Ahí cuando vimos las instrucciones en las placas anteriores, habíamos visto que había 2 instrucciones que hacían Shift Right y Shift Left. Esas son las que se utilizan para la multiplicación y división propiamente dicha. Si yo me corro a la izquierda multiplico, si me corro a la derecha divido. Es corrimiento de bit, digamos, ¿no? Entonces, en los sistemas de numeración de cualquier base,
El desplazamiento me permite multiplicar o dividir un número por su base. En el sistema binario, para multiplicar un número, es necesario agregarle un 0 a la derecha, que es equivalente a desplazar todos los bits a la izquierda. Si se acuerdan de la tablita de cuando hacemos las columnas para calcular un número en binario, si yo voy corriéndome hacia la izquierda, el valor que obtengo es el doble del anterior. A excepción del primero, ¿no? Pero tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así, mientras me voy corriendo a la izquierda, un bit que me corre a la izquierda, multiplico por 2 el valor anterior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si quiero hacer la cuenta en binario de 6 por 5, que es 30. Si yo hago 6 por 2 más 6 me va a dar 30. ¿Por qué? En binario 6 es 5 ceros, 1, 1, 0. Si desplazo los bits a la izquierda, o sea, agrego un bit en 0 del lado derecho, lo que se corre en una posición, voy a llegar a un 12, porque esta, donde está el primer bit en la segunda fila, es el 4, y el que le sigue es el 8, me da 12. Si yo corro todo para la izquierda, un bit, voy a llegar al 24. Y como si lo corro, le agrego otro desplazamiento, me paso, le sumo los 6. Entonces esto lo que podemos deducir es que nos da un algoritmo válido para ejecutar la multiplicación utilizando desplazamientos sucesivos y sumas. Yo haciendo desplazamientos a la izquierda y sumando puedo hacer la multiplicación de un número. Cuando se quieren comparar dos operandos, se efectúa una sustracción sin necesidad de almacenar el resultado. Las instrucciones en código de máquina permiten preguntar por la bandera indicadora de 0 o de signo, de modo que si Z, que era la bandera de 0, es igual a 0 y el signo es igual a 1, el primer operando es menor que el segundo, y si Z, que es la bandera de 0, y S es igual a 0, el primer operando va a ser mayor que el segundo operando. Esta es una forma de hacer comparación mediante resta, para obtener si un número es mayor al otro o menor. La complementación es una operación que se aplica a un solo operando. Así, si el operando mide un octeto, la operación invertirá el valor de cada uno de los 8 bits. Ahí se ven que están invertidos los bits de arriba con los de abajo. Una de las aplicaciones tiene lugar en el cálculo de una resta. X menos Y igual a Z, mediante la suma del complemento del sustraendo. Bueno, esta es la forma aritmética de hacer una complementación. Y estas son las instrucciones con las que se realiza. Después otras operaciones que podemos hacer es el ilógico, el o lógico y el o exclusivo. Estos son AND, OR exclusivo y OR inclusivo propiamente dicho, ¿no? De cada uno de los tres ejemplos que vemos acá. El registro de estado asociado a la ALU. Bueno, cada vez que la ALU realiza una operación elemental, mantiene cierta información que indica el estado final de esa operación. Esta información queda retenida en un registro que se denomina registro de estado, que es el que les mencioné anteriormente, donde se guardan los flags, digamos. Este registro, cada bit se denomina flag e indica con un 1 la condición de verdad o con un 0 la condición de falsedad del estado de cada uno de los flags que posea. Entonces acá tenemos un ejemplo de todos los flags que podemos tener presentes. Hay muchos más, ¿no? Pero bueno, estos son los más comunes y los más genéricos. El flag S o N es el indicador del signo de resultado. El flag Z es el indicador de 0. El flag B corta u O es el indicador de overflow. El flag H es el indicador de acarreo de los primeros 4 bits. El flag P es el indicador de paridad, si es par o impar el valor del acumulador.
El flag I es el indicador de interrupción y el flag C es el indicador del último acarreo. Y con esto terminamos lo que es la presentación del día de hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda. Muy buena la explicación. Hay que darle un repasito nomás después. No, sí, igual ahí para la grabación, sí. Esto es así como se los pasé todo, me quieren agarrar los plagas una por una, convertirlo en estrellitas ninjas y tirármelas por la cabeza, me imagino. Pero es a modo informativo, no les voy a tirar que me hagan un diagrama de cómo se tiene que hacer la transformación del MDR al MAR. Pero sí es importante que sepan, voy a lo importante de esta unidad, ¿no? Es importante que sepan que el CPU tiene fases y que una fase es de búsqueda y otra fase de ejecución, que yo tengo que declararle que quede en stand-by porque si no está en búsqueda va a querer estar en ejecución y eso puede producirme un fallo inesperado en el sistema. Los flags son importantes saberlos porque ustedes cuando programen y empiezan a debuguear errores, van a en los errores de debugueo les van a aparecer flags cuando más adelante si llegan a hacer en algún momento análisis de redes, por ejemplo con Wireshark, en las tramas de Ethernet hay muchos indicadores que se manejan con flags. Esas cuestiones sí son importantes saberlas, pero no les voy a tomar, ni les voy a exigir, ni les voy a pedir que me hagan una descripción al detalle de cómo está compuesta y cómo se relaciona la CPU con la memoria. El gráfico ese que vimos al principio de la clase de la unidad de control, la ALU, la flechita que van al MDR, al MAR, está bueno si lo saben, pero tampoco les voy a pedir que me lo grafiquen a detalle. De esto va a entrar algo. Si le pregunte qué es el MAR y qué es el MDR, qué significa un flag de overflow, que es importante saberlo, pero cuestiones técnicas profundas no. Es bastante para procesar esto, no es sencillo, pero bueno, todo viene concatenado con lo que vamos viendo, ¿no? En la próxima unidad vamos a ver ya microprocesadores y los microprocesadores ya nos metemos un poquito más adentro de las instrucciones y cómo el microprocesador funciona con todo esto. Profe, ¿tiene algún videíto para recomendar más o menos de este tema resumido? Fácil de entender. Voy a buscar, a ver si encuentro alguno que esté piola. Les tenía que subir uno de espuma flotante, pero bueno, después me olvidé de subírselos. O lo subí, no me acuerdo. Porque estaba la explicación de él como flotante en el campo. No me acuerdo si lo subí. A ver, ahora que me fijo. Ahora que me acordé de los videitos, porque le dije que le iba a subir y no me acuerdo si lo subí. Sí, más que nada para amigarse con los términos que son nuevos para algunos y eso, ¿no? Sí. Voy a buscar alguno. Igual esto si lo quieren buscar en la bibliografía, esto está en el libro de Patricia Quiroga, está en la unidad 7. Bueno. También pueden leerlo de ahí. Sí, está bueno, ahí me acordé. En la unidad 1, pasar de decimal a coma flotante, hay un videíto. Después voy a buscar y se los agrego. Ahora si encuentro una descripción más amena de esto. Estaría bueno, profe, sí, suma porque... Sí, tal cual. Poder rebobinar, play de vuelta. Suma. Si encuentro uno copado, lo vemos, y si no, no les prometo que lo voy a hacer ya, pero si no se los hago yo, si no encuentro nada copado, se los hago yo. Bueno, hago la descripción gráfica con esto y hacemos una explicación sencillita. Gracias, profe. Dale.
Bueno, ¿tiene alguna pregunta, alguna otra duda, consulta? ¿Alguien subió el trabajo práctico para hacer ya? El de la unidad 1. Ya se puede hacer. El de la unidad 1 ya está habilitado. Después voy a habilitar el de la unidad 2. El que sería todo sobre binaria, ¿no? Sí, el 1 es sí, los sistemas de numeración. Van a tener hay binario, hexadecimal, decimal, hexadecimal. Hay un par de Perfecto. opciones. Profe, ¿hay tiempo de entrega en los trabajos prácticos, saben? Sí, yo vi que estaba hasta el El primero, si no me equivoco, vence El 28 creo que era. 28, 26. 28. El 29. Sí, generalmente los habilito. Lo que pasa es que como están en el campus, entran todas las comisiones juntas. El otro día lo iba a abrir antes, pero la comisión del viernes no había terminado de ver, así que lo abrí el sábado recién el trabajo práctico. No, bueno. Pero bueno, nada. Igualmente, tampoco suelo ser demasiado exigente, aunque los entreguen apenas se vence. Si vemos que están complicados y no llegan, lo corremos un poquito la fecha. El tema es que no se les acumulen y después estemos fines de noviembre con todos los trabajos sin hacer. Son cortitos, no deberían tener muchos problemas. No, por eso, tratar de entregarlos con las menos dudas posibles, ¿no? Sí, por eso. Igualmente, vean el nivel del trabajo práctico de profundidad con lo que tiene y lo mismo de ahí va a ser el mismo nivel del examen parcial. Ah, bueno. Para que lleven una referencia. Cambiará un ejercicio, será similar, pero no va a exceder la dificultad, digamos. El nivel de dificultad va a estar dado por lo que vienen haciendo los trabajos prácticos. Bueno, gracias, profe. Hasta la próxima. Bueno, ¿era virtual o presencial? No, el parcial es virtual, todo virtual. Después un detallecito ahí me dijo el profe Agustín que como hoy no podía estar presente, después va a poner y coordina bien, o les propone una fecha para hacer una clase para compensar un poquito la parte práctica, o se los pone por una encuesta en el campus a ver las fechas disponibles que a ustedes les parezca, hacer una encuesta en el campus para elegirlo. Porque hoy no pudo estar. Y la clase pasada, bueno, sí, pudo. Yo corté antes porque terminamos con la unidad. Pero, profe, ¿sería aunque una clase práctica del trabajo práctico? ¿O no entendí? ¿Tiene una clase para ver la parte de la práctica o si necesitan aclarar dudas? Más que nada para trabajar la parte práctica. Si me dicen, profe, mire, ahora estaba haciendo este ejercicio del trabajo práctico número 1 y no entiendo cómo hacer la conversión de este número. Y lo hice 3 veces y no me salió. Bueno, listo, ese tema lo plantean ahí. Ah, ok. Sobre todo para, bueno, si no quieren y después no hay problema, pero para recuperar un par de horas. Pero bueno, chicos, si ninguno tiene ninguna otra consulta o ninguna otra duda, yo ya los libero y nos vemos la semana que viene con la próxima clase. Hola, profe, buena semana para todos. Bueno, profe, nos vemos, que tenga buena semana. Buena semana. Chao.